Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Los temas de seguridad están de moda, hay muchos ataques y aunque nuestro sistema operativo favorito, GNU Linux, es muy seguro, aún así podemos correr riesgos. Y hoy te traigo una aplicación para verificar los archivos que descargamos, que sean los que son, y no estés descargando un archivo que pueda contener un troyano, un spyware, etcétera, etcétera. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgui 2204 LTS. La aplicación de la que te voy a hablar se llama Collision, tiene un sitio oficial que por cierto te lo estoy dejando compartido aquí debajo en la descripción del video. Es un sitio que me gusta como está desarrollado, se ve bastante vistoso. Cuando lo accedemos, más que un sitio web, pareciera que estuviéramos utilizando GNOME, el escritorio GNOME. Y bueno, aquí vamos a encontrar información sobre esta aplicación, que te recuerdo que se llama Collision, que pertenece al proyecto GNOME Circle, que está en formato portable universal Flatpak, pero independientemente de eso lo vamos a poder instalar siempre y cuando tu distro tenga soporte para Flatpak. ¿No lo tienes? Te dejo compartido aquí debajo en la descripción del video cómo colocarle soporte de Flatpak a tu instalación GNU Linux. Aquí en el sitio básicamente lo que tenemos es una captura. También podemos, en caso dado de que tengas en tu navegador el soporte para instalar Flatpak, lo podríamos instalar aquí directamente y también pues podríamos mirar el código, bien, de Collision, que me gusta también como lo han incluido en la página. Miren que se ve bastante curioso. Tenemos el código, todo nos aparece aquí embebido. Bien, se ve bastante chévere y pues como es de código abierto, en caso dado lo podríamos descargar para auditar. Bien, ahora, ¿cómo lo instalamos? Bueno, vamos a instalarlo. Para eso en mi distro que tiene soporte para Flatpak, ingresamos a la tienda de software. Bien, y aquí vamos a buscar la aplicación como tal. Bien, Collision, y aquí nos debe aparecer, aquí está Collision. Bien, nos dice que está en formato Flatpak únicamente. Si bajamos, pesa muy poquito, 748K básicamente, es seguro. Bien, tenemos el enlace al sitio web. Nos dice que la última versión es la 3.03, actualizada hace 3 semanas. Así que para instalarla básicamente le damos clic a instalar, con lo cual se va a descargar e instalar. Ya lo hizo, es extremadamente pequeña. Bien, y bueno, ya está lista para utilizar. Le damos clic al botón abrir. Bien, podemos cerrar la tienda y aquí nos aparece, es muy minimalista. Tenemos únicamente esto. Aquí contamos con un menú donde nos dice comparar funciones hash. Bien, y básicamente nos envía un artículo de la Wikipedia. Bien, donde tenemos información sobre todos los tipos de hash, la fortaleza de cada uno, los pros, los contras, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más tenemos en el menú? Bueno, el acerca de con los créditos, el nombre del desarrollador, Evangelos Paterakis. Bien, el acerca de los créditos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, hay varias formas de utilizarlo. Por ejemplo, podemos venir aquí y decirle abrir un archivo. Nos buscamos un archivo que queramos verificar, por ejemplo, en descargas ISO. Supongamos que queremos verificar el ISO de Fedora Workstation 36, que lo acabamos de descargar. Supongamos, bien, aquí lo tengo. Bien, le damos seleccionar y nos debe decir cuánto es el
el checksum o el hashtag, bueno, hashtag no, perdón, el checksum. Bien, que hay varias formas. Por supuesto, este archivo es un poquito grande, así que puede demorar un poco. Vamos a colocarlo acá. Y bueno, básicamente nos debe decir el checksum, el número, que si miramos aquí en la carpeta también, bien, Fedora Workstation 36, aquí lo tenemos, este archivito de texto que también viene incluido cuando descargamos la ISO. Generalmente aquí ya terminó. Bien, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver el MD5, el SHA1, el 256 y el más fuerte de todos, el 512, SHA512. Tenemos la opción de copiarlo. Y bueno, aquí por ejemplo, si abrimos este archivo, lo voy a abrir con Edit. Bien, aquí nos dice por ejemplo que el SHA256 es este que tenemos aquí. Bien, si lo comparamos acá, bien, bueno, aquí viene diferente. El 2, no, perdón, es este de acá arriba. Y sí, es el mismo. Comienza con 8016, termina con CC8C. Aquí está, CC8C. Y bueno, esta sería una forma de utilizarlo. Bien, otra forma de utilizarlo sería si en vez de tú estar descargando algo, quieres enviar algo y quieres darle el checksum a la persona a la que le vas a enviar para que tenga la seguridad de que lo que le estás enviando no está pirateado, no está modificado y pueda tener certeza de que está descargando lo que debería descargar. Bien, entonces por ejemplo vamos a venir aquí a verificar. Bien, y le decimos, bueno, aquí nos muestra le decimos que vamos a verificar un archivo nuevo. Bien, venimos aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno aquí en videos. Supongamos que le voy a enviar este archivito, que básicamente son los subtítulos de un video. Bien, pesa 58.3K. Bien, lo abrimos y de una vez me da el checksum. Bien, bien, bueno, aquí no me ha dado el checksum todavía. Elegir archivo. Aquí nos dice que está ok porque realmente no le hemos dado. Aquí lo tenemos, más bien. Quiere decir, primero cargamos el archivo y automáticamente nos va a generar estos 4 checksum en formato MD5, SHA1, SHA256 y SHA512. Lo siguiente que podríamos hacer es copiarnos al clipboard el checksum que vayamos a utilizar, por ejemplo bien, y junto con el archivo, en este caso este .srt, le enviaríamos el checksum. Bien, entonces la persona básicamente cuando lo reciba o lo descarga verificaría que estén correctos. Así podemos tener la certeza de que no tenemos un archivo modificado. Ahora, si modificamos el archivo, ¿qué pasa? Bueno, supongamos que ya tenemos nuestro archivo, ¿sí? Vamos a copiarlo por acá. Supongamos que tenemos nuestro checksum, ¿sí? Lo pegamos, ahí tenemos el checksum, que te recuerdo que este fue el de 512, bien, que es el más fuerte. Bien, lo tenemos ahí. Ahora, si venimos aquí a videos y buscamos este SRT, lo editamos, bien, lo editamos, aquí lo tengo. Supongamos que vengo aquí al final y agrego otro texto. Estoy modificando esto. Bien, lo guardamos. Ok, lo cerramos.
Y ahora supongamos que venimos aquí a verificar, volvemos a abrir el archivo, bien, que ahora está modificado, ahora ya no es el original. Lo seleccionamos y ahora nos da error, nos dice que está modificado, es decir, el hash ya no coincide con el hash original. Bien, esto básicamente nos sirve para tener la certeza, tener la seguridad cuando estamos descargando algo que pudiera prestarse para un ataque. Es decir, nos estamos descargando un ISO, por ejemplo, que pudiera contener código malicioso, o estamos descargando un PDF que pudiera tener un virus, etcétera, etcétera. Hay muchas formas y esta pues es una muy sencilla de tener cuidado y de no estar descargando algo que no es. Bien, muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao y nos vemos en internet.